Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. Esta es la 13ª parte de la serie de tutoriales dedicados a las fiestas decembrinas. Aquí te muestro el paso a paso para tejer en crochet estas esferas de doble cara con motivo de Nochebuenas que podrás colocar en tu auto o en tus ventanas. Comenzamos tejiendo con estambre amarillo. Hacemos un anillo mágico y enseguida una cadena. Dentro del anillo voy a tejer un medio punto. Cargo mi gancho 2 veces, saco un punto nuevamente del anillo, lo cierro solo y los restantes de 2 en 2. Regreso al anillo y hago un medio punto. Y repito este punto de aquí. Cargo 2 veces el gancho, saco un punto del anillo, lo cierro solo, los restantes de 2 en 2 y regreso al anillo a hacer otro medio punto. Vamos a tejer así 4 piquitos como estos. Un medio punto, un piquito, un medio punto, un piquito hasta terminar. Se cierra la vuelta con punto deslizado en el primer punto, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Así quedó esta primera pieza. La terminamos con 8 puntos en total. Entonces ahora con estambre color rojo del mismo grueso vamos a iniciar en uno de los puntos en cualquiera de la vuelta. Colocamos ahí el estambre, vamos a tejer 3 cadenas y después en ese mismo punto 2 macizos incompletos. Ya que tenemos esos 3 puntos, cargamos el gancho y cerramos los 2 primeros y después los 2 siguientes juntos. Solamente ese paso va a ser en este pétalo. En los siguientes es diferente. Tejemos 3 cadenas. Nos vamos al siguiente punto. Hacemos un macizo incompleto. Otro. Y uno más. En total fueron 3. Esos 3 puntos los cerramos juntos. Y después los 2 que quedan en el gancho juntos también. Y repetimos este pétalo en los siguientes. En cada punto vamos a hacer un pétalo. Y entre pétalo y pétalo 3 cadenas de separación. Hasta terminar la vuelta. Cerramos con punto deslizado en este punto. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Les recomiendo que vayan haciendo 2 piezas al mismo tiempo, tanto del color amarillo como cuando ya le coloquen el color rojo para que les queden del mismo tamaño. Ahora vamos a tejer en estambre color verde del mismo grueso que hemos estado utilizando. Colocamos nuestro gancho en uno de los pétalos y hacemos una cadena. Después, debajo de las cadenas que hicimos en la vuelta anterior, vamos a tejer 5 medios puntos. Y en el pétalo un punto deslizado. 5 medios puntos en el arco, o sea en las 3 cadenas, y en el pétalo un punto deslizado hasta terminar la vuelta, que se cierra en este primer punto con un punto deslizado. Así quedó esta primera vuelta en color verde. La siguiente vuelta lleva en el punto deslizado un medio punto, enseguida 7 cadenas y un medio punto en el punto deslizado otra vez. Este es un arco de 7 cadenas. Vamos a tejer uno en cada pétalo, un medio punto en el pétalo o en el punto deslizado más bien que está sobre el pétalo, 7 cadenas, un medio punto en el deslizado y así hasta terminar la vuelta, que se va a cerrar en este primer punto con un punto deslizado.
La tercera vuelta la iniciamos con una cadena y en cada uno de estos arcos vamos a tejer dentro un medio punto. Cargo mi gancho y saco un punto y los cierro juntos. Este es un medio punto alto. Cargo mi gancho, saco un punto, lo cierro en dos. Esta es una vareta. Cargo mi gancho, saco un punto, cierro el primero y después de dos en dos. Este es un macizo. Hago un macizo más, 3 cadenas y repito, pero en sentido contrario a como tejí. Aquí tejí del punto más corto al más alto. Aquí empiezo por el más alto, que es el macizo. 2 macizos, una vareta, un medio punto alto, un medio punto y en el medio punto de la vuelta anterior un deslizado. Cada vez que haga este motivo voy a iniciar con una cadena y enseguida repito lo que les mostré aquí. Un medio punto alto, una vareta, dos macizos, 3 cadenas, 2 macizos, una vareta, un medio punto alto, un medio punto y un punto deslizado en el medio punto. Vamos a repetir hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Solamente vamos a tejer esta vuelta en la primera de las 2 piezas. En la siguiente, al mismo tiempo de ir tejiendo esta vuelta, la vamos a ir uniendo con la otra. Quedó terminada la primera de las 2 piezas. A la segunda le colocamos solamente la primera y la segunda de las vueltas. Vamos a iniciar la tercera y la vamos a ir uniendo aquí. La vuelta la inicio con una cadena y dentro del primer arco voy a tejer el mismo motivo de aquí, pero hasta aquí, hasta la primera cadena. Entonces recuerden que era la cadena y empezábamos con medio punto alto, vareta, 2 macizos y una cadena. Después atravesamos el primero de los motivos en las cadenas que hicimos de separación y hacemos un punto deslizado. Enseguida una cadena. Las 3 cadenas que tenemos de separación en este motivo ya las tenemos acá porque tejimos una cadena, el punto deslizado que hicimos para enganchar este lado es la segunda cadena y la tercera la acabo de tejer. Así se va a ir uniendo pico por pico. Como aquí habíamos tejido la mitad del motivo, vamos a tejer la otra mitad. Entonces ya hicimos los 2 macizos, la vareta, el medio punto alto, el medio punto y el punto deslizado en el medio punto de la vuelta anterior. Hago una cadena y comienzo a tejer nuevamente la mitad del motivo hasta una cadena y vuelvo a unir con el siguiente pico. Hice el medio punto, un medio punto alto, una vareta, dos macizos y una cadena. Y ahora vamos a atravesar el siguiente pico, así solo por encima, y pasamos el estambre a través de la cadena que teníamos en el gancho. Hacemos la tercera cadena que nos falta para la separación de este motivo y lo terminamos de tejer. 2 macizos,
una vareta, un medio punto alto, un medio punto y un punto deslizado. Y repito, medio motivo, engancho el siguiente pico, termino de hacer mi motivo y así hasta terminar con todos los picos, pero en algún momento tienen que colocar ya la esfera adentro. Entonces el resto de los picos los van a tener que unir, pero ya con la esfera colocada adentro. Aquí pueden ver cómo quedaron las uniones. Para hacer el moño, solo cruzamos las tiras de esta manera, las unimos a la parte de atrás y las vamos a atar por el centro con cordón o con hilo dorado delgadito. Las amarramos, van a ir atados a la parte superior de la esfera, o sea, aquí. Entonces hacemos dos moños iguales y uno va pegado en la parte de enfrente y otro en la parte de atrás. Ahora el hilo para colgar esta esfera lo vamos a atravesar por la perforación que tiene, doblado por mitad, y después todos los hilos van a pasar a través de esa gasa que se forma como si pusiéramos un fleco de bufanda. Y al final, en estos extremos, hacemos un nudo con todos los hilos juntos y cortamos el sobrante. Entonces uno de los moños va por encima, que lo vamos a atar con estos mismos hilos, y otro va por la parte de atrás. Quedó terminada nuestra labor. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.